continuando con nuestro tema número 1, fundamentos de TCP/IP, pasemos a hablar sobre TCP y UDP, así como los mecanismos que garantizan la comunicación en un sistema de computadora. Sin más, pasemos a la presentación. ¿Qué es TCP? TCP quiere decir Transmission Control Protocol. Es un protocolo que está orientado a la comunicación. Cuando decimos que es un protocolo que está orientado a la comunicación, como este que está aquí, orientado a la comunicación, quiere decir que cuando él inicializa una comunicación, él espera una respuesta del otro dispositivo, del dispositivo remoto, para él poder garantizar que hay una conexión. Entonces, eso es lo que llamamos orientación a la conexión. En resumen, es lo que llamamos una comunicación también de 3 vías. TCP ofrece multiplexación. ¿Qué quiere decir multiplexación? En este caso, a nivel de comunicaciones IP, quiere decir la capacidad de tener múltiples comunicaciones por un mismo medio, por un mismo canal. TCP ofrece Error Recovery y es lo que se llama como la confiabilidad en TCP. ¿Qué quiere decir? TCP tiene mecanismo de corrección de errores donde él puede recuperar un dato que no fue enviado al destino, e igualmente el destino tiene la capacidad de solicitar el dato que esperó recibir. Dentro de esos mecanismos de recuperación de errores hay un mecanismo que se llama windowing o ventana deslizante, el cual garantiza que exista una capacidad de incrementar o disminuir la cantidad de paquetes entre los dispositivos. Y básicamente TCP, deben recordar esto, o tienes que recordar esto, comunicación en 3 vías. TCP es comunicación en 3 vías. UDP. UDP es un protocolo no orientado a la conexión. User Datagram Protocol. Es un protocolo no orientado a la conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que él envía el paquete y él no es responsable y básicamente no le importa si el paquete se recibió o no recibió. Él no tiene ningún mecanismo para validar un error o un problema de error. Si lo vemos de una manera análoga a nuestra vida real, es como cuando colocamos un paquete en el sistema de envío de una empresa de logística al otro, y el paquete va al otro lado del mundo. Si el paquete se pierde, no hay una forma de recuperarlo. Digamos que va por barco y sucedió un problema con el barco y se perdieron los containers del barco. No hay una forma de recuperar ese paquete. UDP debemos verlo de esa manera. Es un sistema de comunicación, es un protocolo donde yo envío una data donde no necesito tener recuperación de errores. Más adelante lo vamos a ir viendo durante todo el proceso de formación del curso. No ofrece recuperación de errores e igualmente no tiene ventana deslizante. Un ejercicio, por ejemplo, todos los paquetes de voz viajan vía UDP. Es decir, yo no puedo enviar un hola y si perdí la O en el transcurso, el otro sistema me va a decir, mira, me faltó la O, vuelvo a enviarme la O, no sirve. Si el paquete se envía, es decir, UDP, o en el caso del paquete de voz, necesita enviar el paquete sin nivel de corrección de errores. Muy diferente a cuando hablamos de TCP, que es en el caso de HTTP, y se debe prestar mucha atención en HTTP por todo lo asociado a las API, a la programabilidad de la red. TCP, en el caso de HTTP, sí sucede que cuando él envía un paquete, cuando se solicita un paquete, TCP puede negociar que faltó un pedazo de información, que faltó una foto, que faltó un dato específico. Continuando entonces con la presentación, tenemos aquí, esto es para efecto informativo, la cabecera de TCP tiene un tamaño de 20 bytes y creo que los paquetes más importantes cuando estén trabajando sobre Wireshark o cualquier otra herramienta de sniffing y para el propio aprendizaje de TCP tienen que estar pendiente de el source port, destination port, el sequence number, el acknowledge y el concepto de ventana deslizante. Entonces aquí es donde se resume básicamente las capacidades de TCP
de garantizar confiabilidad, así como corrección de errores y ventana deslizante. Seguidamente tenemos el paquete o la cabecera de UDP. A diferencia de TCP, que necesita muchos campos para poder garantizar todo el trabajo que hace, UDP es una trama que se definió muy sencilla, una cabecera de 8 bytes. Solamente se define el puerto origen, el puerto destino y la longitud del paquete. Como pueden ver, es un paquete muy liviano, muy sencillo. Yo lo utilizaría, o se utiliza UDP para desarrollo de aplicaciones que no requieren un mecanismo de sincronismo o de 3 vías para trabajar. Algo muy importante, un tema muy importante, es lo que llamamos socket. Los sockets es la agrupación de una dirección IP, un protocolo de transporte, ya sea TCP o UDP, y un número de puerto. Un ejercicio, lo vemos aquí. Los puertos quizás más importantes van a ser SSH, puerto 22 TCP, puerto 23, que es Telnet TCP. También vamos a ver los protocolos, básicamente UDP 6768 para DHCP y puerto 80, puerto 443 para TCP sin criptografía, y para HTTP, perdón, básico, y HTTP por el puerto 443 vía TCP para cifrado. También tenemos el puerto UDP, que es un rango de puertos para servicios de voz y video. Entramos entonces al concepto de corrección de errores, y recordemos que cuando hablamos de corrección de errores estamos hablando de TCP. Cuando hablamos de TCP, en el caso de corrección de errores, lo primero debemos partir en el caso de una comunicación eficiente, es decir, que se logra la comunicación. Esa comunicación que se logra de forma eficiente, sin errores, sin ningún tipo de problemas, la llamamos Forward Acknowledgement. ¿Cómo funciona? Aquí tengo mi cliente y aquí tengo el servidor web. Digamos que estamos tratando de acceder a YouTube o a Facebook. El cliente emitió una solicitud y el servidor web le envía, en este caso le está enviando tres paquetes, cada uno de 1000 bytes. Y como pueden ver, para poder mantener el control se envía entonces información en el campo de secuencia. Digamos que él está enviando la secuencia con un número de 1000. Estos son números aleatorios que toma el sistema. Aquí lo estamos haciendo para efectos metodológicos. O le envía un paquete 1000 bytes con una secuencia de 1000. Le envía otros 1000 bytes con una secuencia de 2000. Y le envía otros 1000 bytes con una secuencia de 3000. Al recibir los tres paquetes que el cliente espera, él le devuelve un acknowledge sin data, porque él no está viendo, la data está viendo del servidor, y le dice, ok, vamos entonces a continuar con el 4000. Mándame ahora el acknowledge te lo envío con 4000, que es la secuencia con la cual estamos trabajando. Eso es básicamente lo que llamamos forward acknowledgement. Está dentro del proceso de corrección de errores porque esto no sucede de forma aislada. Esto sucede en un conjunto de comunicaciones. Es decir, cuando estamos hablando cliente-servidor, existe forward acknowledgement, existe corrección de errores, existe ventana deslizante. Lo que estoy haciendo en este momento es definir el principio, la base de una comunicación TCP. Aunque realmente la comunicación TCP se basa en un modelo de 3 vías, lo vamos a explicar más adelante. El concepto de comunicación de errores, aquí ya empezamos a hablar de la recuperación. Repetimos, estamos en el caso de TCP, aquí no estamos hablando de UDP. Observen lo que sucede. El servidor web le devuelve los 3 paquetes, o le manda, no le devuelve, le manda 3 paquetes al cliente. Pero resulta ser que el segundo paquete de 1000 bytes con la secuencia 2000, el cliente no la recibe. Al no recibirla, pero él sabe que le están mandando 3 paquetes, le dice al servidor web, mira, el 2000 te estoy enviando un acknowledge, pero no lo recibí. Por favor, mándamelo. Entonces el servidor web, digamos que eso puede ser una foto, ¿no? Un archivo JPG o un pedazo de texto o parte de la cabecera de una información que no llegó. Intenta negociarla, y en ese caso si logra negociarla en el tiempo y no sucede un timeout de comunicación, entonces el servidor web
le envía otra vez los 1000 bytes con la secuencia 2000 para que él la complete. Y al recibirla, entonces el sistema dice, ok, ahora sí la recibí, por favor continuemos, este es mi acknowledge, vamos ahora con la 4000 sin data.